Empezamos la grabación. Vale, se oye. Bueno, vamos a ver los sesgos cognitivos. Son muchos los sesgos cognitivos. Hay que tener en cuenta que en una disciplina tan descriptiva como a veces la psicología no tenemos un modelo exacto para reproducir estos sesgos. Entonces tenemos que fijarnos en el modelo de algunos de ellos para detectar sobre todo qué es un sesgo cognitivo. Nosotros lo vamos a ver también a partir de eso de 4 ejemplos. La tarea que tenéis que hacer, podéis seleccionar los 4 sesgos que vamos a ver, podéis seleccionar cualquier otro. Empezamos con el problema de inducción, quedamos por explicar, lo explicamos en clase y nos paramos con los sesgos cognitivos. Los sesgos son un tipo de heurístico, es decir, son un tipo de estrategia para manejar información que es escasa. Y es escasa o porque no tenemos tiempo, y esto es algo que nosotros pensamos en, bueno, que no tenemos tiempo para estudiar o que no tenemos tiempo para emitir una respuesta, pero tenemos que pensar que a lo largo del día tenemos que tomar muchas decisiones y no podemos estudiarlo detenidamente. Si yo voy a un bar y no tengo mi comida favorita, quizás tenga que tomar una decisión más o menos apresurada. Basándonos en esta limitación, pues tenemos la clasificación de Kahneman y Tversky en 2 sistemas, sistema 1, sistema 2, y el sistema 1 es más reflexivo, más racional, supondría que podemos reflexionar teniendo en cuenta toda la información que es relevante y teniendo en cuenta el tiempo que necesitemos para tomar esa decisión, y tomamos decisiones entonces evaluadas con una calidad que consideremos suficiente. Muchas de estas decisiones no se dan con el sistema 1, sino con el sistema 2, que es un sistema inmediato, es un sistema de respuesta rápida. Eh, entonces, lo que vamos a estudiar en el fondo es, primero, qué estrategias tenemos para gestionar estas respuestas con tiempo escaso. Eh, Muchas veces pues tenemos pistas, ¿no? Pues si yo pido un bocadillo de jamón normalmente y me falta un bocadillo de jamón, pero yo sé que pero yo sé que hacen buenos bocadillos de jamón en el bar, pues pediré un bocadillo que a mí me parezca parecido, por ejemplo. Eh, Me falta tiempo y entonces pido un bocadillo de chorizo, por ejemplo. O, bueno, y al revés, si yo sé que en ese sitio las tortillas no están demasiado buenas, quizás comidas que se puedan estropear, pues tampoco las pediré. Veréis que a veces nuestro problema no es la falta de tiempo, sino la falta de información, entonces tenemos que tener estrategias para lidiar con la falta de información. Decíamos que muchos de los heurísticos tienen que ver con la detección de caras, por ejemplo, o con la detección de, pues, qué es un ejercicio de calidad, y decíamos que como no lo sabíamos o como no teníamos información suficiente, hacíamos preguntas que eran un poquito indirectas, del tipo, pues, ¿cuál es la duración correcta de un ejercicio? Claro, la respuesta con información completa es que no hay duración correcta, sino que, que la duración depende de la calidad de nuestra respuesta y del nivel de detalle que nosotros ofrezcamos, ¿no? Pero al final eso es muy difícil de entender. Entonces podemos tener una aproximación y decir, pues en esta redacción necesitamos ocupar 15 líneas. Bueno, pues así tengo de manera visual representado pues, cuando parece que estoy dando información en mi redacción suficiente para conseguir la respuesta correcta. Por supuesto que la calidad de la respuesta no depende de la información, perdón, de la duración de la redacción, pero tenemos esa aproximación. Son estrategias de descubrimiento que pretenden ser eficaces evolutivamente, y entonces últimamente en economía conductual y en diseño institucional se estudian mucho este tipo de estrategias, ¿no? Em, Nosotros vamos a ver algunos sesgos y saltamos directamente a los ejemplos. Tenemos el sesgo de disponibilidad. En el sesgo de disponibilidad nosotros no disponemos de información suficiente y entonces pues nos basamos en lo que nosotros observamos, por supuesto. Lo que ocurre es que dentro de las cosas que observamos, eh, dentro de las cosas que podríamos observar, algunas son más fáciles de ver que otras, son más accesibles que otras. Entonces, tenemos que representarnos pues, un conjunto de objetos, el que sea. eh, Hay un subconjunto de esos objetos que para mí es fácil de conocer,
y para mí hay otro que es mucho más difícil de conocer. Eh, y por eso el sesgo se llama disponibilidad, ¿no? Hay información que es más fácil de disponer. Entonces, cuando yo me fijo en la información que tengo disponible, que tengo accesible, puedo adquirir creencias o puedo adquirir actitudes y por lo tanto tomar decisiones que, claro, probablemente estén erradas porque me baso en una información que ya está incompleta. Veis en la primera línea que a veces este sesgo se ha llamado Wisiati, what you see is all there is, ¿no? Lo que ves es lo que hay, lo que existe. No estamos hablando de entidades invisibles, sino que estamos hablando de que, pensemos por analogía, nosotros estamos buscando tener una representación de todas las profundidades marinas, pero obviamente para nosotros es más fácil acceder a lo que está en la superficie de la tierra que hay debajo del mar, o sea, de lo que podemos tocar con las manos, nos es mucho más difícil ir metiendo hasta el fondo nuestras manos para detectar lo que hay que hacer. Vemos, por ejemplo, que en pongo así dos ejemplos, cuando hablamos de éxito deportivo, por ejemplo, y queremos decir que esforzándonos mucho vamos a conseguir éxito, pues nos podemos fijar en casos famosos de deportistas que han trabajado mucho, han tenido éxito, etcétera. Y también conocemos casos de deportistas que se han dejado ir y no han tenido éxito. Ahora, mm, ¿puedo yo formarme la idea de que hay relación entre trabajo y éxito? Bueno, tendría que ver también si hay gente que ha trabajado y no ha tenido éxito. El problema es que esa gente que ha trabajado y no ha tenido éxito, para mí no es visible. Yo no tengo información de esa gente. ¿Por qué? Porque una persona que se haya esforzado mucho por ser un deportista de élite y no lo haya conseguido, a mí no se me presenta con un cartel de que es deportista de élite. Yo lo veo como un taxista o como un profesor o como un piloto de avión o algo así. Entonces, me es mucho más fácil acceder a la información de quien ha tenido éxito que quien no, ¿vale? A veces se habla de sesgo del superviviente, ¿no? Que es el ejemplo que poníamos en clase del avión en el que cuando al avión le estallan los tanques de gasolina no queda información sobre qué ha causado el accidente, en cambio cuando el accidente es más leve, sí. Muchas veces en medicina tenemos casos trágicos de sesgo de disponibilidad y pongo simplemente un ejemplo que es pues, la muerte. Nosotros, por ejemplo, si queremos ver, por supuesto, sí, estamos hablando de obtener conocimiento a partir de la información que nosotros observamos. O sea, no hablamos de analizar estudios que correlacionen, por ejemplo, muerte y tabaco. Pero cuando veo a gente muy mayor que está fumando, pues puedo ver que, o sea, parece que el tabaco no es un problema, no es un obstáculo para llegar a mayor. Em, y puedo ver que, o sea, hay bastantes ancianos que fuman. Sí, de hecho, los que son de la generación, digamos, del 85 hacia abajo, hacia más jóvenes, tienen un índice de consumo del tabaco inferior. Hay muchos ancianos que fuman en proporción mayor. ¿Por qué hay un sesgo de disponibilidad ahí? Porque, vamos a ver, yo tengo, imaginaos a toda la población de personas nacidas entre 1930 y 1950, por ejemplo. Tengo que, de los que fuman, algunos mueren y otros no. Entonces yo voy a realizar una observación simple porque no tengo más información profunda. Claro, dentro de los que fuman siendo mayores, los que viven, yo los puedo ver. Los que han muerto a causa del tabaco, no los puedo ver. O sea, yo no puedo percibir, tendría que acceder a los estudios, ¿no? Yo no puedo percibir a la gente que se ha muerto demasiado pronto por el consumo de tabaco. En cambio, sí puedo ver a los que sobreviven. Del mismo modo, pues, bueno, tenéis ahí más ejemplos. Pongo simplemente un ejemplo más, ¿no? Hay una crisis económica y entonces nosotros queremos evaluar si efectivamente la crisis es muy profunda o no. Y vemos una cafetería y la cafetería está llena de consumidores y decimos, uff, no se nota la crisis económica. Claro, estamos evaluando otra vez el conjunto de la población consumidora o potencialmente consumidora. Pero claro, los que pueden consumir son mucho más visibles que los que no pueden consumir. En una crisis, la gente que
que se tiene que quedar en sus casas porque no puede consumir, no se puede ver. Es más fácil acceder a la información de los que pueden salir a su casa. Em, Bien, entonces, en los últimos ejemplos podéis ver que a veces es más fácil, o sea, hay información más cercana, a veces la información es más cercana por alguna causa. Por ejemplo, mezclando juzgar los sentimientos de las personas con el estado de la enseñanza. Si nosotros hacemos una encuesta en clase de qué tal nos ha ido en no sé qué asignatura, nosotros queremos representar, se supone, a todo el conjunto de los estudiantes. Si preguntamos a los estudiantes, vamos a suponer que preguntamos a los estudiantes. Eh, y vamos a suponer además que queremos saberlo de todos, no queremos una muestra representativa, queremos a todos. Pero hacemos la pregunta en general. ¿Quién es más probable que hable? Bueno, vamos a decir que están los estudiantes que tienen una opinión favorable de la educación que han recibido, los estudiantes que ni fu ni fa, que sienten indiferencia, y los estudiantes que están cabreados. Habría sesgo de disponibilidad si dentro de esa población los que se muestran favorables a lo que han recibido, pues lo dicen, ay, los profesores de este instituto maravillosos, se disfruta mucho, el ambiente es estupendo y dan una reseña positiva del instituto, pero, por ejemplo, los que son indiferentes, pues no se manifiestan, no levantan la mano para decir, pues mira, me da igual, NPC, yo pues no puedo darte una opinión positiva ni negativa. Y sobre todo, pues hay sesgo de disponibilidad si los que tienen una opinión negativa no hablan, por ejemplo, porque tienen miedo o porque su opinión pues está más juzgada. Claro, yo a la hora de representarme el estado de la enseñanza, desde el punto de vista de cómo la perciben los que la disfrutan, en el sentido de los que consumen ese bien, estoy recibiendo información sesgada. Es más accesible, parece, la información de quien se encuentra bien en el sistema que las de los que no. Un poco ese sesgo se daría también, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el estado de la opinión pública a partir de los que protestan, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí nos centramos solo en cómo, a partir de lo que vemos, tenemos dificultades para observar conocimiento. Es decir, si yo quiero evaluar una política pública y veo que hay 100.000 personas manifestándose en la calle, o sea, he de pensar que parece que, claro, ante una política pública, parece que es más fácil saber quién está en desacuerdo con la política pública porque tenemos la institución de las manifestaciones, pero claro, la información de a quien le da igual o quien es favorable no es para nosotros accesible, porque, por ejemplo, no hay manifestaciones, generalmente hablo, para defender pues una decisión concreta. O sea, pensemos en pues, los que me escuchan en 2023 están disfrutando o están, digamos, están estudiando bajo una ley nueva y claro, las leyes nuevas normalmente pues tienen manifestaciones en contra, más o menos numerosas, pero no hay gente manifestándose celebrando que hay una ley nueva y no hay gente manifestando su indiferencia, por ejemplo, que sería relevante en política. Como digo, otra cosa es, claro, que esto nos lleve a un argumento que sería un argumento ad ignorantiam, ¿no? Sería romper la regla del punto de partida, em, que, claro, que nosotros digamos, bueno, como tenemos información sesgada porque en una manifestación solo van a ir a la calle los que están en contra, entonces, claro, hay una mayoría silenciosa, que es algo que se ha utilizado de manera, en este caso, no sesgada, sino falaz, ¿vale? La idea es que nosotros vayamos formando conocimiento también, no solo utilizando sesgos, sino también viendo que puede haber información falaz. Simplemente parece que no es suficiente con observar pues, por ejemplo, una manifestación, porque es más accesible la información en este caso de quien es contrario, en el caso de la escuela de quien es favorable, que de los demás. Vamos al sesgo de impacto. El sesgo de impacto no habla sobre cómo nosotros accedemos a la información, en el sentido de cómo nosotros, bueno, accedemos a una información que es externa, que está ante nuestra vista o ante nuestro tacto o ante nuestra información sensorial, sino cómo nosotros la retenemos o la recuperamos. Veis en la diapositiva que pone acudimos y, bueno, claro, el lenguaje está compuesto de metáforas, de catacresis, ¿no? Se llaman en lingüística.
Cuando decimos que acudimos más fácilmente a la información asociada a emociones más extremas o más diferenciadas, pues nos referimos a que cuando yo tengo que tomar una decisión, yo he registrado información importante para tomar esa decisión, pero, pero no me aparece clasificada estadísticamente. Parece que a veces, cuando estoy en esa situación de potencial sesgo, recordemos, en esa situación en la que tengo que decidir con tiempo o información limitada, pues recurro a la información que va asociada a una emoción más extrema. No sé si es fácil entender que una experiencia impactante no tiene por qué ser una experiencia negativa. Puede haber una experiencia impactante por la felicidad que nos produce, o por el miedo que nos produce, o por el asco que nos produce, o así. Hay estudios, por ejemplo, recomendamos el libro este de Mejor no haber sido, mejor no haber nacido, de David Benatar, o em, eh, Better Never to Have Been, en el que pues, hablamos, por ejemplo, de la decisión de si tener hijos o no. Lo que dice Benatar en ese libro es que, claro, cuando uno toma esa decisión, puede querer juzgar, esto ya sería un análisis del libro, podemos empezar a tenerlo en cuenta. Podemos empezar a juzgar si la vida en su conjunto merece la pena. Para esto, deberíamos tener una especie de Excel o de estudio de análisis estadístico de momentos alegres y tristes y momentos neutros para tener una visión en conjunto de la vida. Al final no estamos diciendo más que, bueno, si yo quiero, si yo pienso en el bienestar de mi futuro vástago, pues tengo que pensar si le voy a dar una buena vida y esto implica una visión de la vida, al menos de la vida en general, y después ya concretaremos. Lo que defiende Benatar en ese libro es que nuestros recuerdos, esta organización de toda la información, no viene igualmente fácil a la cabeza. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, yo quiero decidir a mi edad, siendo la edad mayor de 16 años, porque, digamos, la edad en la que ya se ha acabado la educación obligatoria. Yo quiero evaluar qué tal me ha ido en la escuela para ver si tengo que hacer un bachillerato de ciencias, de humanidades, un ciclo, dependiendo de lo que mejor se me haya dado. Y para eso evalúo eso, pues todo lo que yo he hecho en la escuela. Claro, la idea es que en realidad lo que vamos a recordar más bien son, según Benatar, los momentos alegres. Tenemos un mecanismo de supervivencia por el que los momentos tristes en la escuela, en este caso, ¿no? O en la vida, los iríamos eliminando, atenuando y sobrevaloraríamos los momentos alegres, ¿no? A la hora de tomar esta decisión, ¿no? Para interpretar el sesgo de impacto no necesitamos comprometernos con la idea de que recordamos más momentos alegres que tristes, ¿vale? Porque para eso hace falta como ya un modelo de cómo son las emociones. Sabéis que el modelo evolutivo clásico es que eh, hay cuatro grandes impulsos emocionales que son fear, el miedo, fight, la pelea o la ira, eh, eh, o sea, el miedo, la ira, que es fight, eh, huir, que es fleeing, hay uno que es fearing. Bueno, o sea, que sería alimentarse, son tres, alimentarse, pelear, huir, y después hay un cuarto que empieza por F, que es tener relaciones, que es como F, U, C y no sé más. O sea, que después podríamos hacer la lista, pero lo importante aquí es que dentro de todas las experiencias que nosotros tenemos, recuperamos antes las que emocionalmente son más intensas. Yo he ido 100 veces al campo, me ha picado una vez una avispa, en las otras 99 no ha pasado nada, pero cuando yo tengo que evaluar si me apetece ir al campo este fin de semana, no pienso estadísticamente, pienso en el miedo que me produce que me pique una avispa, ¿no? Cuando estamos con una persona, pues queremos quedar con una persona y la mayoría de las veces pues no nos ha hecho nada, ni bueno ni malo, pero recordamos antes los momentos en los que esa persona se ha comportado mal. Cuando evaluamos el riesgo que tenemos de tener un accidente, solemos desconfiar más de los aviones. Esto, a ver, lo que hacen los autores Tversky y Kahneman es dar datos empíricos. Parece que confiamos más en el coche que en el avión, a pesar de que estadísticamente los coches tienen más accidentes por cada 100 viajeros que el avión. Pero claro, cada vez que hay un accidente de avión es muy impactante. En este caso vamos a decir que nos produce mucha congoja, mucho miedo, etc. Entonces no, tampoco evaluamos
nuestras decisiones correctamente. Vemos aquí que cuando hablamos de sesgos, estamos introduciendo un componente normativo. Estamos diciendo, no parece la manera correcta de lidiar con información escasa, es una manera que nos aleja de un conocimiento verdadero. Vamos al tercero, el sesgo de anclaje. También, pues, estamos todo el rato escapando de las metáforas, pero sabemos que es un ancla, ¿no? Creo que nos puede servir. Pues en el sesgo de anclaje nosotros evaluamos la información disponible a la luz de la primera información que se nos ha presentado, o no necesariamente la primera, de una información anterior. Hay un experimento, bueno, a ver, os voy a contar dos experimentos, al menos dos experimentos. Se pone a dos grupos pues a hacer contabilidad. A uno se le pregunta, ¿cuánto es? Dímelo rápidamente. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9. Al segundo grupo se le pregunta, dime cuánto es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Son 9 factorial los dos, el resultado es el mismo por la propia conmutativa de la multiplicación, pero se prevé, si hay sesgo de anclaje, que los del primer grupo, los del grupo de la multiplicación de la izquierda, calcularán un número más bajo que el de la derecha. Este experimento se puede hacer, pero bueno, parece que funciona así. ¿Por qué? Pues si queréis, porque ante el coste que tiene obtener la información, damos una respuesta rápida, ¿no? 1 por 2 por 3, 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120, por 6, 720, y cuando ya tengo que multiplicar 720 por 7, bueno, sí, puedo tener estrategias, ¿no?, para calcularlo, pero ya me cuesta un poco más y después voy a tener que multiplicar un número muy alto por 8. No digamos en el segundo que multiplico 9 por 8, 72, 72 por 7, pues ya me cuesta más, 504, 504 por 6, bueno, y tengo que hacer la multiplicación con números también bastante grandes, entonces al final lo que hago es dar una respuesta a priori. A veces ocurre que hay un anclaje respecto de información un poco indiferente. Por ejemplo, parece ser que cuando preguntamos en qué año nació Napoleón, pues si ponemos el primer grupo utilizando números bajos, por ejemplo, números que tengan que ver con la historia de Roma, y al segundo grupo con números altos, por ejemplo, números que tengan que ver con Luis Napoleón Bonaparte, que sabéis que gobernó desde 1854, es decir, bastante después de la muerte de Napoleón en Francia. Después de jugar con esos números, el cálculo que se hace de la muerte de Napoleón, del nacimiento de Napoleón, pues en el primer caso, en el caso de los que operan con el Imperio Romano, es más bajo que en el segundo. Podéis hacer ese experimento, digamos. Si vosotros sabéis que Napoleón es anterior al Congreso de Viena o a Luis Carlos de Orleans, pues lo pensaréis desde un momento posterior. Seguramente calcularéis que nació más tarde. Si vosotros a Napoleón lo comparáis con la muerte de Luis XIV, seguramente lo tiraréis hacia un momento anterior. El regateo, pues en cualquier proceso de negociación, el que ancla es el que pone la primera información. Si yo estoy intentando que me contraten en un sitio y hago la primera oferta, intentaré que la primera oferta sea muy alta. Existe anclaje cuando gracias a esa oferta yo consigo un precio superior por ejemplo, al precio medio, ¿no? Y también la comparación de resultados. Vamos a ver, un 7, por ejemplo, una evaluación de 7, pues un 7 es un 7, pero para mí no es lo mismo si lo comparo con los 10 que he sacado al principio de la asignatura que si los comparo con el 5, ¿no? A esto se llama, y yo recomiendo bastante el libro, La paradoja del bronce, de un especialista en Hacienda que se llama Manuel Conte con TH. Manuel Conte, claro, se da cuenta de que el que gana el oro en una competición deportiva está muy contento, pero el que gana la plata está cabreado y el que gana el bronce está exultante y casi tan contento como el que ha ganado el oro. ¿Por qué se da? Porque el de la plata se compara con el del oro y el del bronce con no estar en el cajón. No siempre sucede así, pero la idea es que al final nuestra evaluación de lo que tenemos depende de otros objetos con los que lo comparemos. Mi ordenador de 300 euros es barato porque lo comparo con el ordenador de 400 euros, pero si lo comparo con mi móvil de 80, dándome más o menos las mismas funciones, pues lo evalúo de forma distinta. Y sesgo de confirmación, este es el sesgo más importante, ¿vale?
porque es el sesgo que vamos a aplicar nosotros a investigación científica. En el sesgo de confirmación yo tengo unas ideas, vamos a decir, aunque hay que entrecomillarlo mucho, unos prejuicios, ¿no? O sea, yo tengo unas creencias sobre la información que voy a evaluar. Es muy importante tener en cuenta esto. No puede haber sesgo de confirmación si cuando nosotros observamos cualquier fenómeno no tenemos conocimiento sobre él. Es muy difícil que yo... en el sesgo de confirmación tendría el resultado como el conductual de decir algo así como, bah, yo ya lo sabía. Claro, si yo observo que la tribu de los bororos después de cenar se ponen a hacer ejercicio, pues no puedo confirmar nada, porque yo no tenía ni idea de que lo hacían. ¿Qué introduce el sesgo de confirmación? Que parece que nuestra observación de la realidad está muy influida por las creencias que teníamos anteriormente. Y entonces, o bien interpretamos la información que se nos presenta a la luz de las ideas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que los adolescentes son unos rebeldes, ¿no? Entonces, llego al rechazo el primer día y me encuentro con que, pues, que en general me dan la razón y son bastante agradables. Y digo, ¿ves? Como quieren rebelarse contra ese prejuicio que hay contra ellos, ahora me obedecen. A pesar de que parece que lo que yo estoy viendo es que no hay esa rebeldía, intento interpretar la información que yo observo a la luz de la idea que tenía. A veces lo que hacemos, y esto tiene que ver con otro sesgo, que es el blind spotting, o sea, con los puntos ciegos, que en nuestros propios procesos de investigación tienen puntos de atención en los que no nos fijamos. Yo me fijo solamente en lo que mis ideas previas van a fijarse. Pensemos, por ejemplo, en un médico que tiene la idea de que un problema de corazón es independiente por ejemplo, cualquier problema de las articulaciones. Imaginaos. Em, o de cualquier problema respiratorio, por poner un ejemplo más viable, ¿no? Entonces, cuando ese médico va a evaluar o va a experimentar o va a intentar analizar datos en torno a problemas de corazón, parece que ya no se va a fijar en si los pacientes que remiten problemas de corazón o problemas relacionados con síntomas relacionados con problemas del corazón, no se va a fijar en problemas respiratorios, porque su propia idea previa hace que no preste atención a otros factores. Es natural tener sesgos de confirmación en la medida en la que no podemos atender a todo y también en la medida en la que es costoso, muy costoso, cambiar de opinión. Imaginaos una persona que esté descubriendo que cada pensamiento suyo sobre la realidad es un pensamiento erróneo o que siempre se equivoca. Normalmente acabaría pensando que es lerdo, claro, pero es muy difícil sobrevivir pensando que uno no tiene la inteligencia suficiente. Así, se estudian muchos procesos de investigación. Este es el penúltimo ejemplo que tenéis en la diapositiva, en pseudociencias y especialmente en pseudociencias de sectas religiosas. Especifiquemos aquí que en sectas religiosas, porque las sectas tienen un comportamiento sociológico que no tienen las religiones en su conjunto. Festinger estudió en los años 50 cómo Leon Festinger estudió cómo había sectas en los Estados Unidos que predecían el fin del mundo. Vamos a poner que lo predecían el 20 de noviembre, por poner una fecha. Entonces llegaba el 20 de noviembre, no se acababa el mundo y entonces, digamos, la realidad había mostrado que la creencia era errónea. ¿Qué hacían estas sectas? Trataban de reforzar la idea que tenían y decían, no, lo que ha ocurrido en realidad es que nos están dando otra oportunidad o que nos hemos equivocado en los cálculos y que en realidad viene dentro de 2 años. Y trataban de reforzar sus creencias haciendo que el grupo fuese más grande. Adquiría una motivación mayor para convencerse a los demás. ¿Por qué? Porque cuanta más gente haya creyendo lo mismo, más se refuerzan las creencias, ¿no? Por eso, muchas veces, lo primero que hacemos sobre todo cuando la realidad nos está diciendo que nos estamos equivocando, cuando empezamos a dudar de nosotros mismos, es buscar gente que refuerce también esas creencias. Así puede ser interesante recordar el sesgo de confirmación más adelante cuando hablemos de procesos pseudocientíficos o en general de procesos sociales.
porque ocurre también con la ciencia. Cuando creemos que tenemos razón, reforzamos mucho más nuestras creencias si hay otras personas que creen lo mismo. Entonces, ¿dónde ocurre? Ya os digo, recordad esto del blind spotting también. ¿Dónde ocurre el sesgo de confirmación? Pues yo creo, por ejemplo, que, pues que el político X podría... Seguramente, o sea, hay ejemplos fuera de la política, pero vamos a poner el político X es buenísimo y tengo una ideología X. Entonces, vamos a suponer dos individuos. Estoy intentando fundamentar el sesgo de confirmación. Tenemos un individuo que cada vez que lee el periódico le muestra datos e información que refuerzan su idea. Sí, efectivamente, mira a los que no piensan como tú, qué estupidez están haciendo, mira qué bien funciona lo que tú defiendes, mira lo feliz que nos hace. Y tenemos al otro individuo, que es un individuo que intenta, en el caso extremo, intenta siempre buscar información en fuentes distintas de las que él cree. ¿Sí? Claro, ese individuo se está cuestionando todo el rato y tiene que revisar constantemente sus creencias y tiene que pensar todo el rato si tiene razón o no. Es mucho más costoso en el segundo caso. Si yo soy ateo, por ejemplo, seguramente para mí leer autores ateos, pienso en Hitchens o en Dawkins, no es que me convenzan mucho, no son muy buenos filósofos, pero claro, me están dando la razón de algún modo. Entonces, pues yo puedo leerlos tranquilamente y como si fuese una novela. Claro, si yo leo a Santo Tomás de Aquino, o leo a Plantinga, o leo a Swinburne, que son grandiosos filósofos religiosos, pues que están criticando mis ideas. Es que tengo que esforzarme ya por reformularlas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando discutimos, se dan sesgos de confirmación también. Y esto es interesante porque podemos estirarlo experimentalmente lo que queramos. Ah, cuando, am, imaginaos que nosotros estamos debatiendo, en el primer escenario estamos debatiendo con un amigo nuestro sobre un tercero y estamos intentando criticarlo. Normalmente, simplemente para pensar en si este amigo ha hecho algo malo, por ejemplo, porque es un amigo que es menos inteligente de lo que se dice, pues claro, yo voy a buscar ejemplos en los que esto sea así. Ojo, lo voy a buscar simplemente para entenderlo. A ver, pero es verdad que fulano de tal parece más inteligente de lo que es o es menos inteligente de lo que parece. Y rápidamente se me ocurren ejemplos, porque todo el mundo hace estupideces. Si en cambio la gente se pasa y yo quiero pensar en que, pues, que es más inteligente de lo que se dice, también traigo esos recursos a la cabeza. Parece algo estúpido hasta que, claro, que llegamos a casos de depresión. En un libro de Aaron Beck, en el Terapia Cognitivo-Conductual para Depresión, Ansiedad y Fobia Social, Aaron Beck defiende que no podemos entender la depresión sin el sesgo de confirmación. Voy a ser muy extremo porque me parece que no conviene aquí pararse tanto. Vamos a suponer que yo tengo una tendencia a la depresión y eso hace, vamos a decir que en general tengo disposición a tener expectativas negativas. Entonces, yo pienso, no tengo la creencia anterior a la observación de que no puedo, ¿no? ¿Cómo? Normalmente, cuando yo pienso que no puedo, acabo, pues, o sea, busco en mis recuerdos si puedo o no puedo. Una persona no deprimida, Aaron Beck lo que hace es intentar evaluar esto y cuando uno está en terapia o uno intenta hablar con sus amigos, probablemente le presenten información objetiva. ¿Cómo que no puedes? Si has hecho esto y has hecho esto y has hecho lo otro y donde tú has fracasado, han fracasado los demás. Pero una persona que tienda a la depresión, pues tenderá a traer solamente recuerdos que confirmen su idea de que no puede, ¿no? Entrando así en un círculo vicioso, y es un círculo vicioso que solo se soluciona no activándose o no haciendo cosas, porque si tú crees que no puedes hacer algo y no lo haces, no fracasas, eso es así. Entonces, lo veremos cuando veamos explicación funcional, es una manera de salvarse del fracaso, ¿no? Muchas veces veréis que las preguntas en las encuestas también pueden tener un sesgo de confirmación si otra vez fijan la atención pues en un caso determinado. Y ya está. Cuando vosotros hagáis la tarea,
Podéis pensar en estos ejemplos también, tenéis información de sobra. Intentad sobre todo fijaros en esta especie de obsesión por la atención que existe en estos sesgos. Si atendemos más a las ideas previas de las personas, si atendemos más a las emociones de las personas, si atendemos más a la primera información que se presenta para evaluar, si atendemos más a la estructura de información, ahí el sesgo de disponibilidad está claro. A veces nos confundimos entre sesgo de anclaje y sesgo de confirmación, porque es cierto que en el sesgo de confirmación yo me fijo en algo anterior a lo que observo, que es mi propia creencia. En el caso del sesgo de anclaje me fijo en algo anterior, que es la información que yo tengo. Y la clave es esa, ser conscientes de que en el caso del sesgo de confirmación tengo que tener una creencia previa. En el caso del sesgo de anclaje, simplemente siempre hay una comparación con otra información, no con una creencia, sino con otra información. Bueno, y espero que esto os sirva y si no, pues me consultáis sin problema.